Con los jugadores del Real Madrid haciendo piña cerca del centro del terreno de juego, Valverde llevando la voz cantante como capitán. Se saluda a Hausen con Thibaut Courtois, los 3000 seguidores del Real Madrid intentando hacerse notar aquí en el Estadio de la Luz, todo preparado para empezar. Y el Real Madrid que va a poner la pelota en movimiento, jugando a la izquierda de sus pantallas, a la derecha lo hará el Benfica, pondrá la pelota en movimiento Kylian Mbappé para el Real Madrid. Esto está para comenzar, ya saben, si el Madrid consigue la victoria estará entre los 8 primeros sin ninguna duda. En función de cualquier otro resultado podría pasar lo mismo, pero ya algo lento Arda Güler, se le echaron encima, Tchouaméni que va con todo, primera falta del partido, va a haber mucha disputa, atención, sí, que es cartulina amarilla para Tchouaméni. Amarilla para Tchouaméni. La zona de remate, Sudakov cerrado para que jueguen el disparo, cerrando ahí Skeldero, cerró todo el Real Madrid. Sergio bien también. Bueno, ha gustado el disparo de Sudakov, me parece de lo mejor de este Benfica, Sudakov. Tina sacó el balón por detrás de carrera a Tchouaméni, buen gesto de ahí de Vinicius cuando se había ido de Barreiro, como si le había marchado, y cartulina amarilla. El listón no está precisamente muy alto. Lo hizo bien Tchouaméni, porque, perdón, Vinicius recibe de espalda, se gira y salía ya con mucha... La verdad que golpea, prolongación de Hausen, lo intentaban, chocado cabeza contra cabeza, creo, Han chocado cabeza contra cabeza, parece que el peor ha tocado ese Hausen, Otamendi, se queja el arque de Sudakov a la espalda de Álvaro Carreras, que balón acaba de poner Pavlidis. El control se le fue y acaba de Dedic, dejó salir el balón, saca, recibe el balón Prestiani, atención Arda Güler, dice el colegiado que no ha pasado nada, el Estadio de la Luz que reclama Pedro, acaba de poner Prestiani, se queda solo Pavlidis, creo que fuera de juego, ahí está el milagro de Thibaut Courtois. Penalti. Ha pitado penalti. Yo me lo he perdido. Pitar ha pitado penalti, lo que no sé muy bien por qué. Sí, lo va a ver. Lo va a revisar. Lo va a revisar. Aquí está en el otro lado, por lo que parece. Sí, en el otro lado. Justo. Sí. Hijo de los máquinas. Línea de la que la impulsa, yo creo que efectivamente está diciendo que no hay penalti. Lógicamente, se la va a jugar Bellingham. Cerró Tomás Araujo, saque de portería. Esas son las pelotas que mete muchas veces Güler para Mbappé. Ha encontrado bien a Bellingham, pero ahí cuando se acerca. Para Prestiani, la puede golpear Prestiani. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! De Thibaut Courtois. Espectacular. Es espectacular. Atención a Otamendi solo. La Prestiani en línea de fondo, la pone atrás, mete la pierna Tchouaméni, Salvador, porque estaba Sudakov en la boca de gol en el punto de penalti, pero al remate Barreiro al salto, se hace balón al punto de penalti, va a llegar más, se le va sobre la banda, sigue dentro del área, hace Sudakov intentando salir, llega Barreiro para Asensio, la pone, la cuelga, qué buena ¡gol! Mbappé, qué balón le puso una vez más Raúl Asensio, que muestra jornada a jornada que tiene un pie para el centro extraordinario, y qué capacidad de golpeo y de sorpresa de Kylian Mbappé, que acaba de abrir el marcador sobre la media hora con un testarazo que ha sido un martillazo sobre la pelota. Lo hemos repetido, buscando desde el segundo palo, sortea a Dedic y mete un cabezazo tremendo que no puede parar Trubin para marcar el primero del partido. Está defendiendo muy bien por dentro el Benfica, pero gran balón de Asensio, gran balón. Está metido en su área. Son atención los que llega Dedic, punto de Güler para Mastantuono dentro del área intentando irse. Ahí va el lanzamiento, punto de penalti, el remate. La sacó como pudo Trubin, creo que el remate era Asensio, que saltó entre todos y consiguió golpear hacia abajo. Asensio que se equivoca esta vez. Ahí va Pavlidis, está completamente solo para el lanzamiento. ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Qué buena era el centro! Y esta vez no se le ha escapado el balón a Skeldero, que de cabeza por debajo de las piernas de Thibaut Courtois logra el empate. Bueno, balón largo al costado, Asensio yo creo que se precipita yendo al suelo, que tenía que haber aguantado simplemente. Luego además medio se resbala y no le da tiempo a rehacerse, y el balón esta vez de Pavlidis era un caramelo para Skeldero, que llegaba de frente ante la portería de Thibaut Courtois. Lo hemos repetido, ahí probablemente debe ir a aguantar a Raúl Asensio, intenta llegar Hausen, pero el balón es sensacional y no perdona Benfica. Bueno, al espacio, el Madrid estaba siendo el dueño del partido después del gol. El disparo queda suelta, la saca debajo de los palos Fede Valverde al remate de Skeldero. Sigue Horner, toca Hausen, córner.
ese balón al primer palo, consigue despejar. Barreiro, no me creo que se le ha ido la pelota a Barreiro a 1,5 metros de la línea de gol. Le ha pegado Carlos, al lateral de la red. yo creo que le da con la cara, fíjate. Carreras, aparece el disparo. Esta vez aguantó perfectamente Thibaut Courtois el intento de Dedic, pero por sobre Raúl Asencio le recorta. Ha hecho las cosas al Real Madrid, sobre todo En lanzamiento, balón al punto de penalti. ¿Penalti? Lo ha pitado, sí, penalti. Esta vez lo ha pitado sin dudarlo el colegiado. Penalti y vaya momento sobre Otamendi. Sobre Otamendi, sí. En el 47, casi 48 distancia. Pierna derecha. Ahí va Pavlidis, golpea Pavlidis. Gol. Se adelanta en el marcador Benfica sobre la bocina. 2-1 ha conseguido remontar el equipo portugués. Y hay que volver a ponerse el traje de faena porque Benfica acaba de desatar la locura en el Estadio da Luz con el tanto de Pavlidis. Bueno, el penalti es más que penaltito, en mi opinión. Pero también es verdad que el Benfica, después del gol del empate, los primeros... No sale esa pelota, va con todo Dedic. Con qué facilidad se va, la pone el segundo palo. ¡Qué oportunidad! Se le acaba de escapar a Vinicius. Aplaude desde el banquillo Álvaro Arbeloa. Cómo rompe Kylian Mbappé y el centro emparejado con Asencio. Va a buscar zona de remate. ¡Gol! Golazo de Skelder que marca el tercero del Benfica sobre la salida del equipo portugués. Volvió a fallar en la recuperación al Real Madrid. El Benfica empieza a poner tierra de por medio con un nuevo gol de Skelder que le da el 3-1 Benfica. Bueno, otra buena salida del Benfica. Es verdad que Valverde había conseguido replegar muy bien y había conseguido frenar la salida, pero otra vez han encontrado muy fácil al costado, esta vez al costado izquierdo, y el remate inaparable con la derecha. Se está quejando Mbappé, yo creo, de la jugada anterior al cuarto árbitro, pero vamos, no creo que... Está quejándose pues, de aquel choque con el defensor. Aquí está la... Y a partir de ahí es que el Derupa hace una acción buena. Madrid, Álvaro Carrera, buena pelota por dentro. El corte es bueno, la pone, punto de penalti. ¡Gol! Del que no falla casi nunca. Kylian Mbappé vuelve a meter al Madrid en el partido. Cómo se descuelga, cómo señala que la quiere, se la busca Raguler perfecta y la cuela en la base del palo para volver a meter al Madrid en el encuentro. Es increíble, ¿eh? O sea, es que tiene media y te hace 2 goles. Balón dificilísimo de rematar, ¿eh? La acción de Rodrigo y de Güler es muy buena para generar... Línea de fondo, cerrando el pase. Vinicius puede disparar desde ahí. Controló y bloqueó el balón a Trubin. Que tiene a Bellingham, el remate fuera. Se fue alejando la pelota y además se le quedó debajo del cuerpo. Difícil. Va a entrar en el área. Pavlidis recorre. Perfil cambiado, encarando sobre Fede Valverde. El disparo. Sudakov que la pone en el segundo palo. Ahí va a buscar el disparo. Termina encontrando a Rodrigo. Disparo. La pelota, córner, la saca Trubin. David Alaba, Jorge Cestero, Ibrahim Díaz son los jugadores preparados para entrar. Queda sin hueco. La juega para Skelder. Barreiro acaba de salvar a Thibaut Courtois. Balón a bocajarro de Barreiro. La sacan para Barreiro. Barreiro con el suelo. Lanzamiento. Punto de penalti. Gol de Trubin. Gol de Trubin. No me lo creo. Increíble.